Muy buenas chicos y chicas, estamos aquí en Medicina con Cabeza, un nuevo capítulo y hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que es fundamental, que es el manejo del síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Es fundamental para las guardias de urgencias, para las guardias de cardiología, en general para cualquier guardia hospitalaria, para saber un poco cómo manejar los dolores torácicos en los que no hay una elevación del ST clara y también para el MIR evidentemente porque es un tema que va a caer sí o sí. O sea que quédate hasta el final de este vídeo para que en 10-15 minutos seas un experto o una experta en este tema. Y ya sabes, suscríbete al canal de YouTube, a Spotify, que son cosas gratuitas que a mí me apoyan muchísimo. Dicho esto, vamos ya con la pizarra. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es qué significa escasez, ¿no? Pues básicamente es un síndrome coronario agudo, ¿vale? O sea, hay un problema en las coronarias en las que no va a haber esta S de sin elevación del segmento ST. Recordemos, ¿no? Cuando había una elevación del segmento ST, quiere decir que hay lesión, o sea, que hay muerte de todo el grosor del músculo, lesión transmural, y que cuando había descenso del ST, lo que había era lesión subendocárdica. Es decir, ahora voy a hacer aquí un dibujo, ¿no? Si esto es la totalidad del músculo, cuando hay elevación se afecta a todo, esto es si hay elevación del ST. Cuando no hay elevación, lo que se va a afectar en un primer principio es solo la parte subendocárdica, por lo tanto es menos grave. Entonces estamos ante todo lo que involucre descenso del ST o simplemente el cuadro de angina inestable, que como veremos luego rápidamente es un cuadro que está ahí oscilando. Entonces, síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Entonces, ¿cómo lo pondría yo? Diría que es un dolor torácico, ¿de acuerdo? Típico, tiene que ser un dolor torácico aquí, opresivo en el pecho, que se acompañe de sudoración, de náuseas, irradiado hacia brazo izquierdo, brazo derecho, incluso en la espalda, aunque eso siempre estás pendientes de que no sea una disección de aorta. Por eso siempre miramos los pulsos para descartar que pueda tratarse una disección. Entonces sería un dolor torácico típico más menos alteraciones del ECG. Y hay una cosa muy importante. Cuando tenemos un daño en la vesícula, miramos los marcadores de alteraciones de la vía biliar. Cuando tenemos un daño en el hígado, miramos las transaminasas. Pues cuando tenemos un daño en el corazón, miramos las troponinas, ¿no? Que sería como el marcador de daño en el corazón. Más menos troponinas. Entonces vamos aquí a otra hoja y os voy a hacer el esquema. Entonces, ¿qué sería un escasez? ¿Qué es lo que vamos a evaluar? Vamos a evaluar, por una parte, el tipo de dolor, si es un dolor típico o no. Vamos a mirar las alteraciones del electro. Vamos a mirar los marcadores de daño miocárdico barra troponinas. Y vamos a mirar el ecocardiograma. Ecocardio. Entonces, más o menos, si cumple 2 de 4 criterios, ya tenemos bastante claro que se trate de un síndrome coronario agudo sin elevación. Por ejemplo, un dolor torácico típico que se acompaña de movilización de troponinas, pero que el electro es normal y el eco es normal, ingresaría para hacer un cateterismo. Un dolor torácico típico con alteraciones en el electro, por ejemplo el descenso, aunque las troponinas estén más o menos normales, también lo ingresaríamos. Si tenemos un ecocardio típico, por ejemplo, de que una zona del corazón no se contrae y que esa zona está irrigada por una arteria y la imagen de, por ejemplo, la zona del septo, ¿vale? Del corazón no se contrae y justo hay una alteración que de V1 o V4, que es la zona que más o menos refleja la arteria descendente anterior, tiene alteraciones, pues son superponibles. Entonces lo que te quiere decir es, bueno, pues este paciente probablemente tenga algo. A lo que voy, tenemos que evaluar estas 4 cosas: dolor torácico, alteraciones en el electro, marcadores de daño miocárdico, que son las troponinas, y el ecocardio. En principio, si tiene más o menos 2 de 4, ya nos sugiere bastante que sea algo del corazón. Entonces, por ejemplo, dolor torácico. Vamos aquí a lo primero, el dolor torácico. Tiene que ser un dolor opresivo. Cuando es un dolor que empeora con la inspiración, que es como un pinchazo, eso no suele ser del corazón. Puede tener sudoración,
puede tener náuseas y puede irradiarse. Entonces, ante este tipo de dolor, bueno, podemos pensar que sea algo del corazón. Tendríamos un punto, entre comillas. Alteraciones del electro. Aquí podemos tener, por ejemplo, Ts picudas, Ts invertidas y descenso del ST, sobre todo. Estas serían las tres cosas. Las Ts picudas, cuidado, porque son hiperagudas. Puede que esté enmascarando un infarto con elevación futuro, ¿vale? Entonces estas hay que tener mucho cuidado. Pero Ts invertidas, que serían las de isquemia subepicárdica o descenso del ST. También, esto tenemos que buscarlo activamente. Los marcadores de daño miocárdico, que básicamente tienen que hacer una curva, es decir, si yo tengo 200 de troponina, bueno, si tengo 200, 500, 200, sí que te dice que ahí algo ha pasado, porque ha habido una curva en los marcadores. Y finalmente en el eco. En el eco, ¿qué vamos a fijarnos? Vamos a fijarnos en que no haya alteraciones segmentarias de la contractilidad. Es decir, que justo haya una zona del corazón que no se contraiga bien. ¿Por qué? Porque si esa zona además está irrigada en concreto por una arteria, es probable que esa arteria tenga un problema si el resto del corazón se contrae bien. Entonces, lo que miramos, el tipo de dolor, si es un dolor torácico típico, opresivo, que se pueda irradiar hacia brazos, hacia mandíbula, con cortejo vegetativo, náuseas, vómitos. Segunda parte, el electro, que no tengas Ts picudas, que puede ser hiperagudo, mucho cuidado, Ts invertidas o, por ejemplo, descenso del ST. Marcadores de daño miocárdico, las troponinas, que tengan que hacer curva, no vale que sean 200, 200, 200, 500, 200, 200, 1000, 300, por ejemplo, ¿vale? Tiene que hacer curva. Y que en la ecografía haya alteraciones de la contractilidad segmentaria, es decir, no que todo el corazón se contraiga mal, sino que justo una zona del corazón se contraiga mal. Entonces, con esto ya entenderíamos cómo lo hacemos. Nosotros recibimos a un paciente y evaluamos estas cosas, estas 4 cosas, ¿vale? Si creemos que parece que sea algo de corazón, lo ingresamos. Aquí viene una de las cosas más importantes, ¿no? ¿Para qué lo ingresamos? Lo ingresamos para hacer un cateterismo, que básicamente va a ser mirar a través de un pinchazo, habitualmente en las muñecas, en la arteria radial, si no a veces hay que ir por la pierna, vemos el corazón por dentro, las tuberías, las arterias coronarias y vemos si hay alguna que esté tapada, que lo más sugestivo es que tenga algún tipo de obstrucción, no que esté tapada completamente, sino elevaría el SAT, pero seguramente que contribuya a que la sangre no pase bien. Lo ingresaremos para cateterismo, pero este cateterismo lo ideal es hacerlo en menos de 24 horas, ¿vale? Cuando tiene ciertos grados de riesgo. Esto se puede estratificar, aquí en nuestro hospital se suele hacer siempre en menos de 24 horas, en teoría si es de riesgo bajito podrías esperar más, pero esto habitualmente lo ingresas una tarde y se hace al día siguiente, cuando hay que hacer un cateterismo que se llame emergente, ¿no? Es decir, cuando tú ves a un paciente que no eleva el ST, que tiene un dolor y lo metes a sala hemodinámica ya como si fuera con elevación. Pues a lo mejor cuando tenga una insuficiencia cardíaca aguda, que te pueda sugerir que, oye, ese corazón está fallando, ese paciente está fastidiado, ¿vale? Cuando tenga alguna, por ejemplo, una insuficiencia mitral también aguda que no tenía, porque puede sugerirte que se ha roto un músculo papilar o algo así, y entonces ahora tiene esa insuficiencia mitral. Otra de los casos, por ejemplo, cuando hay persistencia del dolor. Tú a un paciente que te viene con dolor torácico le puedes dar nitroglicerina sublingual para intentar hacer vasodilatación. Si no va, le puedes poner nitroglicerina IV, siempre y cuando las tensiones lo permitan. Cuidado en el infarto del ventrículo derecho, porque el ventrículo derecho pierde fuerza, va a caer la precarga del ventrículo izquierdo y como es nitroglicerina, la liamos, ¿vale? Persistencia de dolor, pese a nitroglicerina. ¿Por qué? Porque te quiere decir que este paciente está haciendo isquemia, ese paciente está haciendo lesión, ese paciente tiene problemas ahí dentro. Entonces, estas cosas básicamente son cosas lógicas, son cosas en las que te das cuenta de que algo está pasando y no es bueno. Ahí le haces el cateterismo rápido para evitar que sigan progresando. Entonces, la idea del síndrome coronario agudo sin elevación es, primero, evaluamos el tipo de dolor, evaluamos el electro, evaluamos el ecocardio y evaluamos la analítica con marcadores de daño del corazón. Si cumple 2 de 4,
en principio sería ya para ingresar y hacer un cateterismo, porque sí que te sugiere que hay bastantes cosas que son concordantes. Lo de 2 de 4 es una regla mental para que nos acordemos. Hay que evaluar a cada paciente, pero siempre estas 4 cosas. Y así no se nos va a olvidar nada. Tratamiento, cateterismo y recordad, hay que tener el colesterol bien controlado. En caso de que se ponga un stent, vamos a tener que poner doble antiagregación, etcétera, etcétera, etcétera. Así que si os ha gustado o queréis más información, suscribiros, dejadlo en comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo.